Bien, decía que incorporar sein.getLine tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas en cómo funciona en conjunto con sein. Imagínense que yo quiero guardar el legajo de un alumno que es entero, el apellido y el nombre con espacios. Entonces, se justifica usar sein.getLine para guardar los espacios en apellido y nombre. Pero después yo quiero terminar mostrando legajo, por ejemplo, que es un entero, el apellido y el nombre, ¿no? Como datos del alumno, datos del estudiante, y quiero que quede así. Pero, ¿qué pasa? Cuando le incorpore acá el input o el ingreso de legajo, vamos a ver que esto no funciona como quisiéramos. Cuando lo doy correr, me pide el legajo primero, el legajo 1000. Fíjense que se saltea el ingreso del apellido, me pide el nombre, voy a poner María Fernanda, y me termina quedando legajo, apellido vacío y el nombre bien. Y esto es común, ¿sí? Es un comportamiento bastante habitual cuando mezclo sein y sein.getLine. Bien. Veamos lo que pasa sin meternos tan en detalle, ¿sí? Tan técnicos. Pero básicamente el enter que puse acá para hacer el sein del legajo termina siendo el /0 de apellido. ¿Sí? Pongo el sein de legajo, en el entero me guarda el número. Pero el enter se termina quedando en la posición 0 de apellido. Entonces, como que me saltea el ingreso del apellido. No es lo que quiero. Bien. Es un comportamiento que tiene cuando usamos en conjunto sein y sein.getLine. Podríamos decir que es como una especie de bug. ¿Sí? Entonces, les muestro ahora qué hacer cuando antes de un sein.getLine tengo un sein de este tipo, sein mayor. Para que no pase eso, lo que vamos a hacer es poner otra función de sein, otro elemento de sein que se llama ignore. Entonces, ponemos esto así, y lo que hace es limpiar el buffer de entrada, limpiar el enter que puse cuando ingresé el legajo, para que no me lo termine asignando apellido. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo agrego esto así, pongo 1000, por ejemplo, pongo apellido, no sé, Pérez, López, Juan, Martín, y ahí me guarda todo perfecto. Bien, entonces, en resumen acá, si yo antes de un sein.getLine tengo un sein común, sein y mayor, no importa qué tipo sea la variable. Puede ser int, puede ser float, puede ser char, puede ser bool. Si yo tengo un sein de este estilo y luego un sein.getLine, en el medio voy a tener que poner un sein.ignore, porque si no, el sein.getLine no se va a hacer. Ahora, si yo tengo dos sein.getLine juntos, como tengo acá, acá no pongo un sein.ignore, porque pasa lo siguiente, fíjense. Si yo pongo el sein.ignore entre medio de estos getLine, va a pasar lo siguiente. Con el legajo, pongo el apellido, López Pérez, y el nombre, ahí me espera fíjense que me deja como un espacio ahí, una espera, y ahora me pide el nombre. ¿Sí? Y yo no quería esa espera ahí en el medio. ¿Está bien? Entonces, entre medio de dos getLine, no va en ignore. Pero entre medio de un sein de estos, ¿sí? Un sein que conocíamos hasta ahora, y un getLine, sí va un ignore, porque si no se saltea el ingreso con getLine. ¿Sí? Ojo, María Laura, esto en Linux. En Windows, probá en Windows esto de acá, solo a modo de investigación, ¿no? Porque ya vemos que entre dos getLine no iría un ignore, pero en algunos sistemas operativos lo que pasa en la consola es que te roba un carácter, te roba el primer carácter del nombre.
Eso es lo que termina haciendo. Acá lo que hizo fue una pausa, pero puede ir variando dependiendo del sistema operativo, ¿sí? Pruébenlo con Windows y fíjense qué pasa. Pero fíjense que el comportamiento de vuelta no es el esperado. Entonces, es simplemente como una especie de regla que uno se tiene que plantear ahora que estamos trabajando con cadenas. Si yo tengo un sein.getLine, previamente, si tengo un sein, tengo que poner un sein.ignore. Ahora, si tengo un sein.getLine y previamente tengo otro sein.getLine, ahí no hago nada. Y con eso estoy ok, ¿sí? Bien, este de acá lo voy a guardar como ejemplo, ¿sí? Para que lo tengan, este código de acá. Y voy a crear un nuevo proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto. Así no perdemos este código, que es muy sencillo, muy tonto, pero hay algunas cuestiones acá que después van a querer revisar. Y voy a hacer otro proyecto que se llame cadenas 2. ¿Sí? Y fíjense lo que pasa acá cuando vaya al manager. Voy a tener dos. En el workspace voy a tener dos proyectos. El anterior de cadenas y ahora uno que se llama cadenas 2. Si yo pongo correr, técnicamente hay dos mains, pero me termina mostrando esto. ¿Sí? Me termina mostrando Hello World. ¿Por qué? Yo puedo tener todos los proyectos que quiera en mi espacio de trabajo, pero fíjense que hay uno solo que es el activo y es el que está como en negrita. Si yo quisiera volver a activar cadenas como el proyecto activo, hago botón derecho y activar proyecto. Entonces, cuando le dé correr, me va a correr el main del anterior. Bien. Ustedes pueden trabajar con todos los proyectos que quieran, pero tengan en cuenta esto, porque si no van a estar cambiando acá. Yo puedo hacer todos los cambios que quiera y siempre me va a correr el proyecto que esté activo, ¿sí? Entonces, o cierran el proyecto y hacen uno nuevo, o abren uno existente y siempre tienen uno, o se fijan bien en el espacio de trabajo cuál es el que está activo. Yo quiero ahora que esté activo cadenas 2, para mostrar este ejemplo, ¿sí? Entonces tengo ahora cadenas 2, quiere decir que si corro me va a correr el Hello World. En Visual Studio, Brian, en Visual Studio no estoy tan acostumbrado a tener varios Sí, proyectos. sí. Pero En me Visual imagino que Studio es lo mismo, es lo mismo, exactamente ¿no? lo mismo. Le tenés que indicar cuál es el proyecto que está activo. Exacto. ¿Cuál es el principal? Porque en realidad el Visual Studio acá en Cobblers lo llama Workspace, en Visual Studio lo llama solución, porque Solución, son claro, sí. todos los proyectos juntos, es una solución. ¿Por qué pasa eso? Porque ustedes pueden estar trabajando con varios proyectos distintos. Por ejemplo, ustedes van a tener un proyecto que es su programa principal, otro proyecto que es una DLL, por ejemplo, una librería externa, y ustedes también la van a tener ahí para programar y todo eso. Y todos esos proyectos en conjunto forman parte de la solución, por decirlo así, o del espacio de trabajo en este caso, como lo llamo. Pero es lo mismo. Muy bien. Entonces, ya saben, es algo bastante compartido entre varios IDEs, de tener varios proyectos en un mismo espacio de trabajo, solución, como dice Brian. Eh, Así que tengan en cuenta cuál es el principal. Y Mauro, DLL no necesariamente es para algo gráfico, aunque muchos motores gráficos tienen DLLs con clases y funciones ahí incorporadas, ¿sí? Pero todo eso lo vamos a ver recién un poco en Laboratorio 2, ¿sí? El tema de usar un modo gráfico y un poco. No es una carrera en la que se trabaje con desarrollo de videojuegos como para tener el uso de gráficos, ¿sí? Eh, como parte del programa. Sí, eso lo vamos a ver en Laboratorio 2. Programación orientada a objetos, estructuras. No llega a verse en Laboratorio 1 porque piensen que hoy es la clase 14, ya no debería haber muchos más temas, ¿sí? Este año van a seguir con C++. Y el año que viene ya lo que es programación y laboratorio 3 ven otros lenguajes. Bien, les muestro el ejemplo que les quería mostrar con cadenas de caracteres. Si voy a tener dos cadenas, le voy a llamar cadena 1 de tamaño 10 y cadena 2 de tamaño 10 también. ¿Sí? Tengo dos cadenas de caracteres. Voy a hacerle esta vez un sein, ¿sí? Voy a hacer un sein de la primera. Sin espacio, fíjense, sein solo. Así que no podría poner espacios. Y imagínense que yo quiero hacer lo siguiente. Cadena 2, asignarle lo que acabo de cargar en cadena 1
y mostrar por pantalla cadena 2. ¿Sí? Algo bastante lógico, bastante común, que con un entero o con un float sería una pavada. Fíjense que con cadena de caracteres esto no anda. ¿Ven? Y la razón por la que no anda es que yo acá lo que estoy queriendo hacer es copiar todo un vector, no deja de ser un vector, todo un vector a otro vector. Y esto no lo admite, ya lo habíamos, no sé si lo intentaron ustedes, pero ya lo habíamos comentado. Lo que tendría que hacer es copiar posición a posición, ¿sí? Tendría que copiar lo que está en la posición 0 de cadena 1 en la posición 0 en cadena 2 y así cada uno de los elementos, por ejemplo con un for, exactamente. Si lo hago con un for, esto sí debería funcionar. Es decir, declarar una variable entera, hacer un for de 0 a 10 y luego aquí dentro cada una de las posiciones de cadena 1 lo copio en la homónima, no sé si es la palabra correcta, pero en la correspondiente de cadena 2, ¿sí? La posición 0 de cadena 1 en la 0 de cadena 2 y así. Y ahora cuando muestre cadena 2, tendría que ver lo que cargué en cadena 1. Esto sí debería funcionar. Si yo acá pongo perro, tendría que ver perro por pantalla, ¿sí? Ahora, se imaginarán que cada vez que quiera copiar un texto en otro, o sea, un vector de caracteres en otro, no tengo que hacer un for, porque es bastante tedioso, ¿no? Bueno, ahí entonces entra en juego una librería que se llama CString. ¿Bien? CString. Y básicamente lo que hice acá es copiar una cadena en otra. Así que la librería CString tiene para este propósito una función que está dentro de esa librería y que se llama string copy o copiar cadena. ¿Sí? Entonces, string copy, que se escribe así, strcpy, string copy, recibe dos parámetros. Bien, lo voy a poner todo acá comentado. Esto hay una punta igual, pero lo voy a poner comentado acá. Es string copy y recibe dos parámetros. Recibe el parámetro A y el parámetro B, suponiendo, ¿no? Entonces, lo que hace es el equivalente a decir que lo que está en B se copia en A. Básicamente copia el segundo parámetro en el primero. ¿Bien? Eso es lo que hace string copy. Ahora bien, yo tengo que garantizar, como programador, cuando estoy usando string copy, que este primer parámetro, que sería como el destino, ¿sí? Sea suficiente su tamaño para copiar el origen, que es el segundo parámetro. ¿Bien? Porque si no, no voy a tener... Si yo quiero escribir en una cosa así, no sería posible. No podría guardar los 10 caracteres que tiene cadena 2, ¿sí? En cadena 1, por ejemplo, si lo quisiera hacer así. Entonces, yo tengo que garantizar de que el espacio sea suficiente para hacer la copia. Y bueno, acá lo que yo quiero hacer es copiar en cadena 2 lo que tiene cadena 1. Sí. Yo tuviese así, mira, estamos ingresando en cadena 1. O sea que si cadena 1 es de 5 y cadena 2 es de 10, al sobrar, al haber más espacio del necesario, esto no hay ningún problema. Ingresé en cadena 1 un texto, lo copio en cadena 2 que es más grande, ¿sí? Entonces ahí no habría problema. Pero si fuese así ahora el caso, si yo en cadena 1 ingreso un texto que puede tener hasta 15 y lo quiero guardar en cadena 2 que puede tener hasta 10, esto sí puede ser un problema. ¿Bien? Entonces, lo ideal sería que las dos sean del mismo tamaño. Eso sería el caso ideal, las dos del mismo tamaño. Bueno, entonces acá lo que hace, si se cumple esto que escribí como comentario, es que lo que está en cadena 1 se copie a cadena 2. Por lo tanto, cuando muestre por pantalla esto, debería mostrar lo que ingresé en la otra variable, ¿sí?
Probemos. Entonces, si yo acá escribo loro, en cadena 2 tengo lo mismo que ingresé en cadena 1. ¿Sí? Hice una copia de un vector en otro. Esto solamente funciona con caracteres. ¿Sí? No puedo hacer un string copy de 2 vectores de enteros porque no son strings, entonces no me lo va a tomar. Solamente funciona con vectores de caracteres. ¿Bien? Bueno, tenemos solucionada una de las operaciones básicas que haríamos con variables sencillas, variables simples, que son la asignación. ¿Sí? ¿Qué otra operación es común hacer con variables, además de asignación? Bien, María Laura, Isidoro. Comparación. Paola, suma con caracteres podría ser, pero habría que ver qué lógica le aplicamos. Suma podría ser que me pegue, ¿no? Que me concatene, es decir, que me pegue una cadena a la otra. Y eso existe acá. Se llama concatenar. Pero sumar, como conocemos aritméticamente, no tendría sentido. Porque es un texto. Pero comparar sí. Y creo que con comparar ya tienen bastante por hoy. ¿Sí? Exactamente. La función en sí se llama string compare. Entonces, vamos a ingresar la primera cadena. Vamos a ingresar la primera cadena, la segunda cadena. ¿Sí? Tengan en cuenta que cadena es un texto. ¿Sí? Después, si hay tiempo, vemos por qué se llama cadena. ¿Por qué se le dice cadena? Porque es un nombre bastante raro, ¿no? Para referirse a texto. Pero bien, ingresamos los dos textos, cadena 1 y cadena 2, sin espacios porque usé sein. Bien. Y ahora yo quisiera compararlos. Por ejemplo, quisiera saber si son iguales. Si está exactamente el mismo texto en cadena 1 que en cadena 2. Entonces, lo que voy a usar es la función string compare, que, como habían puesto por ahí, es strcmp, string compare, y también le voy a pasar A y le voy a pasar B. Cuando digo A y B son parámetro 1 y parámetro 2, ¿no? Es una forma abreviada de decir el primer parámetro es A, el segundo es B. Bien. Y esto me va a devolver tres valores, perdón. Esto me devuelve 3 valores, así que técnicamente esto es así. Bien. Me devuelve 3 valores. El primero, o uno de los valores que me devuelve, es 0 si A es igual a B. Mayor a 0 si A es mayor a B. Y menor a 0 si A es menor que B. ¿Sí? Esos son los 3 posibles valores que me devuelve string compare. Siendo A el primer parámetro que le pase y B el segundo parámetro o la segunda cadena que le pase. Ahora, ¿qué les parece cuando se da la situación de que A es igual a B, o que A es mayor que B, o que A es menor que B? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué les parece? Yo voy a ir declarando acá un valor que se llame R, entero, para guardar el resultado de string compare. Y voy a llamar a string compare y le voy a pasar cadena 1 y cadena 2, en ese orden. Bueno, y vamos a ver entonces lo siguiente. Voy a hacer un cout de R. Bien. Lo de abajo lo voy a comentar, lo del string copy lo voy a comentar. Así no molestan la salida. Entonces fíjense lo que tiene nuestro programa. Y ahora vamos a llegar a la conclusión de qué es lo que hace. Ingresamos el primer texto en cadena 1. Ingresamos el segundo texto en cadena 2. Hacemos la comparación de cadena 1 y cadena 2. Lo que nos devuelve string compare lo guardamos en R. Y después mostramos R, que como anticipamos es un número entero. Vamos a ver qué nos devuelve. Entonces, voy a poner déjeme pensar. Voy a poner
no se me ocurre nada, perdón. Voy a escribir zorro y elefante. Y me devuelve 21. Ah, sí, perdón, mayor a 0. No sé por qué me dio tanta... Me quedé tan tildado. Me devuelve 21. ¿Sí? Igual es raro que me devuelva 21. Denme un segundito. Sí, me devolvió 21. No hay ningún problema con eso. Me devolvió mayor a 0. ¿Qué significa entonces? Les pongo el código acá de lo que escribí. Mayor a 0 significa que A es mayor que B. Y significa que el string 1 es mayor que el string 2 que le paso, ¿no? ¿Pero por qué? No. Significa que el primero es más grande que el segundo. Fíjense, lo voy a pasar al revés. Le voy a pasar elefante y zorro. Y me da menos 21 en este caso. Ahora, esto significa la primera cadena es más chica que la segunda. ¿Pero por qué es más chica? Si elefante tiene más cantidad de caracteres. ¿A qué se estará refiriendo? No. Fíjense lo siguiente ahora. Voy a poner elefante y voy a poner la letra Z. Y sigue diciendo que elefante es más chico que la letra Z. Bien, les voy a dar una pista. No tiene nada que ver con el tamaño de la cadena o la cantidad de caracteres que tenga la cadena. Tiene que ver por otro criterio, el que está usando para comparar. Y como dice ahí Agustín, o como decía también creo que Paola, y probablemente más gente antes, tiene que ver con el orden alfabético, o alfanumérico, mejor dicho. ¿Sí? Elefante está antes en el diccionario, por así decirlo, que zorro o que la letra Z. Lo que hace es una comparación letra por letra y se fija cuál estaría antes si las tuviésemos que ordenar alfabéticamente. Entonces, si yo comparo gato con perro, la G está antes que la P, por lo tanto esto me va a dar un número negativo. ¿Sí? Me va a dar menor que 0. Me da menos 9. ¿Sí? Después, el valor específico no importa. ¿Sí? No es importante el valor específico que me está dando, sino saber qué es. Menor a 0, mayor a 0. Y si lo que hago es poner, por ejemplo, gato y gato, esto me tiene que dar exactamente 0, por lo cual yo podría decir que las dos son iguales. Bien. Pero claro, como dice Isidoro ahí, no te dice si una cadena es más larga que la otra. ¿Sí? Si yo pongo gatos y gato, ¿sí? No son iguales, por lo tanto tiene que haber una más grande que la otra. ¿Cuál aparece primero en el diccionario? Bien, entonces, fíjense, me da un número mayor a 0. Como la primera es más grande que la segunda, me da un número mayor a 0. Ahora, el número este propiamente dicho no nos interesa. Lo que vamos a hacer seguramente es, si R es mayor a 0, podríamos decir cadena 1 está antes que en el diccionario, ¿no? Cadena 2. Si no, si R es menor que 0, quiere decir que... No, perdón, lo puse mal. Está después. Bien. Acá tendría que decir, con un cout, no puse cout, que cadena 1 está antes que cadena 2. Y si no, son iguales, y pongo son iguales. Entonces probemos. Ahora, con esto agregado, se va a entender mucho mejor lo que estamos haciendo. Voy a poner, por ejemplo, zapatilla y zapato. ¿Cuál está antes en el diccionario?
zapatilla. Entonces, zapatilla está antes que zapato. Me devolvió un número negativo. ¿Bien? Entonces, fíjense que, perdón, ahí lo hice muy rápido. Zapatilla de vuelta, zapato. Fíjense que hay el primer carácter hay empate, es la misma letra, el segundo también, el tercero, el cuarto también, el quinto también. A partir del sexto hay una diferencia, ¿sí? Entonces, ahí es donde determina cuál es más grande que la otra, ¿sí? Y si todas las letras fuesen iguales, entonces me va a devolver un 0, porque son exactamente la misma cadena, ¿sí? Exactamente el mismo texto. Bien. Sí, ahí faltaría un cout para que quede más prolijo. Sería acá. Y vamos a probar con dos cadenas iguales. Por ejemplo, zapato y zapato. Acá me tiene que decir, como el valor va a ser 0, de vuelta por string compare, que son iguales. Bien. Che, Ángel, Sí. ¿y si compramos zapato y ñandú? Nah, ¿por qué me haces esto, Brian? Bueno, ahí lo que hizo Brian es algo que se imagino se están preguntando ustedes. ¿Qué pasa con la ñ? ¿Qué pasa con los tildes? Bueno, no hay caracteres sudamericanos, chicos. Lo siento mucho. Pero no, no, no válido para Sudamérica. Promoción no válida para Sudamérica. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, vamos a poner ñandú, ¿sí? No voy a poner la tilde en la U para no traer más problemas. Ñandú Claro. y zorro. Zorro es más grande. Y me dice que ñandú está después. ¿Bien? Le dice que ñandú está después porque la ñ no es una letra. Para este set de caracteres que usa, la ñ no es una letra, sino que es un carácter especial. Entonces habría que hacer toda una cosa extra para incorporar la ñ o las letras con tilde, la A con tilde, la E con tilde y así. Esto lo que devolvió es positivo, devolvió que ñandú es más grande que zorro, o sea, primera cadena pasada más grande que la segunda. Por eso me dio que está después, y en realidad está antes, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que no va a funcionar ninguna de de los caracteres que tengan o ñ, o tilde, o diéresis, o la C Para, esa portuguesa, todo para eso que se no... guíen, para que se guíen un poco, él utiliza los caracteres ASCII. Exacto, Es el numerito que tiene. Y eso es la diferencia que él muestra. Cuando él le claro. muestra un número, él hace la diferencia entre el ASCII del de arriba y el ASCII del de abajo. Entonces, si ese número cuando le mostraba -9, cuando era perro y gato, Sí, ¿no? Es porque G, H, I, J, K, L, M, N, P, sí, mira, vamos a hacer la 9 prueba, la no estamos diferencia. Sí, contando, sí, sí. vamos a hacer el Sí, cout sí, de R pero- y un endele, y vamos a probar con algo sencillo, vamos a poner A y B. La instancia es de -1, hay una instancia entre letra y letra, ¿sí? claro. Eh, pero bueno, esto va a ir cambiando a medida que yo ponga palabras con más caracteres o menos caracteres, ¿sí? Claro, entonces Eh, ustedes también tienen que tener en cuenta que los caracteres son diferentes entre mayúsculas y minúsculas. O también, sea, el, el comparar va a comparar solamente con el ASCII que tiene y el numerito ASCII que tiene. ¿Podés mostrarle ahí en Google, viste la tabla del ASCII? ¿sí? Como para que ellos vean. Como para que quede un poco más claro, porque tal vez Claro. después ellos hacen comparar con ñes o con acentos o con lo que sea y no le está funcionando y empiezan a buscar por Ac- qué es lo que no le están dando y al final es por un tema de caracteres, ¿no? Acá tenía preparado el RL util, pero hoy no lo vamos a ver. Eh, pero quería mostrarles también lo de RL util. Le muestro la tabla ASCII. ¿Sí? Fíjense el código ascii.com.ar. No sé qué es, pero lo voy a abrir. Sí, es re turbio, porque Ahí tienen que en está. una página. Y ahí está la tabla de caracteres ASCII, ¿sí? Y fíjense que cada carácter, ¿sí? Tiene un valor que lo representa, ¿sí? Acá podemos ver todos
del 0 al 255, o sea, son 256, ¿sí? Perfecto, lo vieron en inglés, genial. La ñ anda por ahí, es el 165, por eso la ñ era más grande que la z, porque fíjense dónde está la z. La z está acá, es el En el 122. 122. ¿Sí? Esta es la z, esta es la ñ. Por eso es que ñandú, en realidad yo puse ñ minúscula, ¿no? Por eso es que ñandú Sí, es más chico. Y fíjense, acá está el /0 o carácter nulo. claro. ¿Sí? Es null o /0. Bueno, ahí están todos los caracteres ASCII con los que se Sí, pueden trabajar. los primeros que están ahí, que son hasta, eso que dicen Al- hasta el 127, 31, 30, 29, son todos caracteres que no son imprimibles. Claro, Si ustedes los tratan de imprimir, no va a salir nada, porque no hay un simbolito que los caracterice, que los caracterice, ¿cómo se le diría? Bueno, que los caracteriza. se pueda Sí, dibujar. sí. Eso, no me salía la palabra. Bueno, y ahí los tienen. Fíjese que ahí está el enter, el 10 es el nueva línea, que es el enter, el 13 es el retorno de carro. Entonces ahí tienen los demás caracteres. Pero básicamente es eso. Eso es lo Ahí, que él va guardando en ese vector, es ese numerito, ese char, lo que y va si guardando. Y Isidoro cuando pregunta compara, justamente si compara null, con eso. si null es y /0 es lo mismo. No me acuerdo si en C te dejaba poner null como Sí, /0. sí, deja poner Te null deja, como listo. barra cero. Sí. Podrías usar null también. Sí, lo probé justo recién por las dudas. Sí. Perfecto. Lo que pregunta María Laura, o sea que en un registro no puedo buscar un apellido, por ejemplo, como cuando lo hacíamos con los vectores, y no, por la siguiente razón. En un vector de números enteros, o sea, en un vector de 10 números enteros, yo puedo tener 10 números distintos. Pero en una cadena de caracteres de 10, yo lo que tendría es un solo nombre o un solo apellido de hasta 9 caracteres. 10 teniendo en cuenta el /0. Así que no podrías tener una lista de apellidos como para buscar. Para poder tener una lista, lo que tendrías que tener es una cosa así, una matriz. Claro, Necesitas tener una matriz en la cual las filas te van a decir cuántos apellidos querés guardar y las columnas cuántos caracteres va a tener como máximo cada apellido. Necesitarías una matriz para eso, que es lo que no vamos a llegar a ver porque, como les decía, es un montón lo que tienen ya por el momento. claro. Vamos a hacer una prueba más con esto y, por ejemplo, imagínense que ahí tenemos una alumna que está participando, se llama Laura. Y imagínense que tenemos otra alumna que esté participando y se llama Laura, pero con L minúscula. ¿Son el mismo nombre? Sí, es el mismo nombre. Pero no son los mismos caracteres. Entonces, fíjense, Laura con mayúscula es más chico o está antes que Laura con minúscula. Y si lo que habíamos visto recién en el código ASCII, podemos ver que primero aparecen las mayúsculas y después aparecen las minúsculas. ¿Sí? Y este es un funcionamiento correcto, no es que está mal o que tiene un bug. El string compare hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, si yo los comparo y no coincide exactamente cada uno de las letras con su mayúscula o minúscula, me va a dar que son distintos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para salvar eso? Bueno, existe un string compare que es case insensitive, se diría. No hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y me olvidé cómo se llama, así que lo voy a buscar. Voy a probar Sí, encima yo tampoco me acuerdo. Así string creo case que sea. compares. Sí, me parece que era así. No recuerdo muy bien, pero vale. Mirá, Si, si mirá. funcionó, la verdad la pegué, porque no me acuerdo cómo se llama. Entonces vamos a poner Laura con minúscula, y nos dicen que son iguales. Ahí está. Fue de pura casualidad. Eh, con mayúscula y con minúscula, ahora nos dicen que son iguales porque en lugar de usar string compare, usé string case compare. Que lo que hace es ignorar la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. En realidad, él internamente lo que hace es pasa todo a Claro, minúscula y los compara. ¿Mm? claro. Entonces, por Es lo eso mismo. le va a mostrar siempre la diferencia como si fueran letras en minúscula.
pero no cambia la cadena original. Si yo después muestro Claro. cadena, como pueden ver, bueno, no se llega a ver, pero la cadena sigue estando como se cargó, ¿sí? No la cambia. Pero hace la comparación como si fuese todo la misma cosa, ¿sí? Obviamente, si yo pongo, como poníamos antes, zapatilla y zapato, sigue comparando qué zapato está después que zapatilla, ¿sí? Eso obviamente sigue funcionando porque en este caso sería igual que el string compare clásico, ¿sí? Lo único que me diferencia la mayúscula de la minúscula. Perdón, este que puse recién no diferencia la mayúscula de la minúscula, le da lo mismo, ¿sí? Perdón, porque lo dije al revés. Este de acá, ¿sí? Lo voy a poner así, sería igual a string compare, pero es indistinto la mayúscula y la minúscula, ¿sí? Es case insensitive. Voy a poner acá. O, mejor dicho, no es case sensitive. Bien. Sí, es insensible a las mayúsculas y minúsculas. No las tolera. Entonces, ahí estamos. Hoy vimos bastante de cadenas de caracteres. Sí, ¿Sí? una banda. Sí, si nos ponemos a repasar, vimos en realidad 3 funciones de cadena de caracteres. El getLine, string copy y string compare. Pero es un montón. Es difícil, ¿sí? Es un montón porque también está la explicación de lo que es una cadena y cómo funciona memoria y todo lo demás. Entonces ahí se hace bastante más. Así que nosotros vamos a subir esto para que lo tengan. Fíjense que teniendo una cosa así, nombre 1, nombre 2, podrían tener los dos jugadores del juego, ¿sí? Entonces se carga, se pide el nombre de los jugadores y podrían incorporar los nombres de los jugadores en el juego ahora con esto. Si usan sein.getLine, también tienen la posibilidad de guardar apellido y nombre, por ejemplo. Haciendo una cadena más larga, podrían guardar apellido y nombre si usan sein.getLine, ¿sí? Así que nosotros vamos a subir esto ahora junto con los proyectos al repositorio para que lo tengan de referencia. Y el otro martes, entonces, nos vemos o con algún ejemplo de algún juego de dados que inventemos, que lo vayamos resolviendo entre todos, o con consultas puntuales como pasó hoy, ¿sí? Muy bien. Está bien, duerman una siesta si quieren hasta las 6. Sí. Me parece muy bien. Nos Rodrigo, vemos. Hasta luego. Hasta luego. ¿te puedo hacer una consulta? Dale, para que dejo de grabar. Igual queda un minuto, pero